información al inicio de tu intervención. Sé que se te escapan algunos detalles, pero la familia intensa, ¿no? Pero cuando tú hablabas de Renato Chirino y de los movimientos pre-independentistas, antes de 1810, tú señalabas que ellos hablaban de igualdad, de hermandad. Esas ideas no provienen de la Revolución Francesa de 1789. Entonces, me inquietaba era cómo llegaron esos conceptos de humanistas que eran de Jean-Jacques Rousseau y de Laurent de Montesquieu. ¿Cómo se infiltraron en Venezuela? ¿Quién fue el portador de esas ideas? Porque hoy en día un avión tarda 8 horas a Francia, pero el internet tarda 2 segundos. Entonces, ¿cómo crees tú que pudieron llegar a esas informaciones? ¿Quién las trajo? Porque Miranda también en 1806 tuvo su participación como movimiento pro-independentista. Entonces, ese primer disparo surge de ideas, surge de movimientos sociales que tú insistes mucho en que eran contra la oligarquía criolla. Creo que más o menos nos digas un poquito de eso. Y la otra inquietud que yo tengo es que hemos hablado de casi de 3 movimientos grandes independentistas y que cada quien de esos gobernantes adaptaba la Constitución a sus condiciones. De las 30 constituciones que han habido hasta ahora, pues cada gobernante, cada fariseo, cada malandrín que surgía por allí, o cada general que tenía unos bigotes largos y un bastón, entonces hacía la Constitución a su manera. Entonces, había una conchupancia allí de la oligarquía o de esa burguesía criolla para adaptar esos textos constitucionales a cada uno de esos generales, y eso lo hemos visto hasta ahora, pues, que cada quien hace su constitución a la medida y la coloca a su manera de gobernar y a querer perpetrarse en el poder. Y eso lo estamos viendo con la Constitución del 99. Entonces, quiero que tú nos expliques un poquito, por lo menos que ensanche un poquito más la exposición tuya. Bien, mira, lo primero, la igualdad, la libertad, la hermandad. Sí, ya en 1800 es conocido en América los derechos del hombre y del ciudadano. Y Cornell, en el 95, ya hizo un resumen de los derechos y los publicó, lo vieron en el lugar. De modo que esta exigencia de igualdad, de libertad, hermandad, una hermandad que debía asemejarse, debía ser semejante a la que se tiene con Cristo, decía Cornell, y es algo que aquí se maneja. De modo que no es de extrañar esa consigna en esta gente, en estos movimientos llamados preindependentistas. Esa misma idea está, por supuesto, plasmada en la lucha que hay contra la oligarquía. El disparo mayor que se le hace a la oligarquía es pedirle igualdad. Es un tiro muy grande, es un disparo mayor. Porque pedirle igualdad es pedirle libertad, y en lo concreto libertad a los esclavos. Libertad a los esclavos. Por lo que es igual eliminación de la propiedad privada, y esto es simplemente improcedente
y está completamente descartado. El juego es lo segundo de las constituciones. Mira, la Constitución de 1811 ya es una constitución para resguardar los derechos, los privilegios de la oligarquía. Y es la mejor demostración, la mejor evidencia de que no hay en ningún caso una independencia distinta a la que han conquistado los blancos. Es su independencia. Y allí queda plasmada la defensa de su capital. No hay nada que aquí se pueda llamar poder originario, sino poder del blanco criollo. En ese sentido, justamente, cuando aquí hoy hablamos de constituyente originaria, estamos pensando en la posibilidad de lo que no ha existido, que es impulsar una constituyente originaria que cumpla las veces, que vaya más allá, mucho más allá de la Constitución del 11, que se mantiene hasta la de 1999. Como tú señalabas, cada gobierno ha adaptado la Constitución, cada gobierno o grupo de gobierno ha adaptado la Constitución a sus banderas o intereses. Pues bien, parece llegado el momento de que se haga conciencia de este acto y se proceda al menos a asomar la posibilidad de lo que es una constituyente originaria, es decir, la verdadera reconstrucción, el replanteamiento de las raíces de un Estado, de una sociedad. Esa sería otra realidad, que es la que no hemos tenido, la que no tuvimos ni en el 11, ni en el 30, ni en el 57, ni en el 64, ni en ninguna, ni en el 61, ni en el 99. Eso aquí no ha existido. Aquí el orden constitucional ha servido en sentido estricto para mantener el orden del privilegio. Compañero. Sí. Yo tengo algunas reflexiones y algunas preguntas, pero como son varias, me gustaría alternar con otra persona, pues así como que tengo el monopolio de las preguntas. Bueno, con respecto a lo que había expresado la participante, creo que el apellido Sánchez, cuando fue el primer disparo, el primer tiro aquí, evidentemente es muy difícil de precisar en el caso de Venezuela, tal como se desarrollaron todos los eventos. A lo mejor ella quisiera tener una especie de análisis comparativo con lo que ocurrió en la República Dominicana, donde el disparo de Mella, uno de los padres de la independencia dominicana, eran tres, y estaban dirigidos en lo fundamental por Juan Pablo Duarte. Ese disparo de Mella, que algunos historiadores dicen que fue accidental, disparó, para la redundancia, el levantamiento de la población y la declaración a la postre de la independencia. Bueno, ya que estamos en el área del Caribe, viene una pregunta relacionada con Haití, la independencia de Haití. Pues sabemos que fue pues la primera república latinoamericana en lograr su independencia, pero establece una república de dominio de la negritud, el caso de Petión y el caso también de Toussaint Louverture. ¿Acaso el Imperio Español y los
blancos criollos tendrían miedo de que aquí pudiera operar algo parecido. Esa es la primera pregunta. Por supuesto, sabemos la influencia del movimiento independentista haitiano, sabemos que Bolívar estuvo allá en Haití, y el apoyo que dio Petión. Otra pregunta estaría relacionada con el armisticio Miranda-Monteverde. La pregunta es, bueno, ¿de que acaso Francisco de Miranda no tenía una especie de grupo, por no decir de alto mando militar, que actuase de una manera colegiada como para que ese armisticio o la capitulación de Miranda ante Monteverde no recayese directamente sobre su persona? Que eran varios los jefes militares, por supuesto, el generalísimo jefe supremo era Francisco Miranda, no hay duda. Ahora, también creo que vale la pena recordar que estamos hablando de Francisco Miranda, que Francisco Miranda, en cierta forma, fue una amenaza, no cabe la menor duda, para los blancos criollos. Recordemos que él se hizo con un ejército que provenía de Barlovento y amenazó aquí con la toma de Caracas. Y quedaron suspendidos a la entrada de Caracas, pero hubo una amenaza muy real. Otra de las preguntas se refiere a la insurrección de Valencia de 1811. A los pocos días de haberse dado la declaración de independencia en el comienzo de la firma del acta de Caracas, ¿quiénes dirigían realmente esta insurgencia? Porque era una insurgencia fundamentalmente de masas, una insurgencia popular. Pero cuando usted nos decía lo difícil que debía ser incluso para Miranda poder negociar, que aparentemente el mando estaba muy dividido. Sabemos que el Marqués de Toro tenía fuerzas militares de esta casa en Valencia, pero no era el caso de Francisco de Miranda. Lógicamente, el hombre con mayor experiencia era Francisco de Miranda, y recuerdo que lo nombraron prácticamente representante supremo, pero no pudo negociar con nadie. Eso estaba dividido, el mando estaba dividido. Otro punto tiene que ver con Boves. Bueno, todos sabemos que Boves era blanco peninsular, pero más que considerado como blanco peninsular, era blanco de orilla. Sabemos que él fue sometido, llevaba una serie de prácticas de contrabando, sobre todo en la zona de Puerto Cabello, y fue confinado en calabozo. Y la confinación en calabozo, él ejerció como grupero, proceso de la influencia, manejó muy bien sus finanzas y los derechos que otorgaba a las diferentes personas de la zona. Pero él ofreció sus servicios a los patriotas. Si mal no recuerdo, fue en San Francisco de Tiznado. Y él ofreció caballos, reses y hombres. Y fue rechazado. O sea, el inicio de Boves en la guerra de independencia no es a favor de los realistas, es a favor de los patriotas. Pero también, aparentemente, por una situación de clase, es desechado su apoyo. Y ven una amenaza, indudablemente, a lo que significaba Boves para el mandonaje criollo. Después sabemos que, a consecuencia de ese rechazo, él arrojó a una gran cantidad de gente de las clases populares, fundamentalmente en la negritud, pagos, etc. Y se alzó en armas a favor de los realistas. Un par de pequeños comentarios. Yo sé que el profesor Roberto Blanco Muñoz también tendría en su mente cuando dice los relatos de algunos hechos de armas durante el periodo Gómezista a la detención del FARC. Agosto, si no recuerdo, agosto de 1929. Sabemos que en 1903 se puede decir que fue la última guerra civil en Venezuela, cuando Rolando es derrotado en Ciudad Bolívar. Pero después hubo los lanzamientos de abril de 1928 y levantamiento de Gabaldón y también la prisión del FARC, por cierto, del papá de Carlos del Alto.
Y como un dato curioso que vale la pena señalar, que durante el gobierno de Gómez, para 1926, por primera vez en la historia del país, las exportaciones petroleras superan las exportaciones tradicionales del café, del cacao y del vino. Y la otra cosa es que todos sabemos que el general Gómez pagó toda la deuda, murió y Venezuela no debía un centavo. Pero hoy la deuda está por el orden de los 250.000 millones de dólares cuando le sumamos la deuda interna. Eso es aproximadamente el 70% del Producto Interno Bruto del país. Si ustedes no se pueden imaginar cómo está. Pues muchas gracias. Hay un montón de preguntas, por eso lo comento. Gracias. Bien. La primera cuestión sobre la independencia Haití. Sí, esta es una experiencia que no puede dejarse a un lado cuando se toca este tema y nos referimos a la insurrección de Valencia de julio del 11. En realidad, este punto ha sido tocado de soslayo. No se detiene la investigación en este punto, se considera insignificante, como es insignificante para mucha historiografía la entrega que se hace de Miranda. Hay muchísimos historiadores que bypassean, aplican el bypass. De pronto aparece Miranda preso y tú dices, pero ¿cómo es esto? ¿Quién lo puso preso? ¿Cómo y por qué? Nadie sabe. Recordemos la escuela. De pronto nos decían en la escuela, Francisco Miranda nació en Caracas en 1795 y murió en Caracas en 1816. ¿Eso? Lo que aprendí en la escuela, ¿no? ¿Cómo llegó el tipo a la Caracas y por qué? A mí nunca nadie me lo dio en la escuela. Nunca me lo dio en la escuela nadie, sino que me lo dijeron posteriormente. Ahora, los maestros tenían la orientación de ocultar aquellos datos. ¿Por qué? Porque a Bolívar lo había entregado el padre libertador. A Miranda, perdón. Lo había entregado el padre libertador. Así de sencillo. Si tú te lees, por ejemplo, este capítulo, es una historia como la de Salcedo Bastardo, por ejemplo, y allí no aparece para nada que Bolívar entregó a Miranda. Asimismo, este episodio que tú recuerdas, ¿no? Que tú recuerdas la caja de colación de Haití y lo que fue un movimiento de la negritud y para la negritud, eso no se difunde mayormente ni se relaciona, porque en el caso de Valencia está completamente fundamentado lo que podríamos llamar la necesidad o explicación o justificación de una protesta, digamos con el término actual, a una independencia que no tocaba las masas populares. Bien. El temor, en consecuencia, lo decíamos, del Imperio Español
era un gobierno de esa magnitud venezolana que pudiera seguir el modelo haitiano, por ejemplo. De allí la necesidad de poner el acento de la confrontación, del enfrentamiento en la negritud, que no en los blancos criollos. El peligro eran las masas populares. Eso nos lleva al segundo punto, a la segunda cuestión, que es la de Boves. Boves, como Monteverde, como cualquiera de estos jefes, han entendido cuál es el enemigo central: las fuerzas populares. Y yo decía que la política de Boves está marcada por la búsqueda de ese apoyo popular. Y Boves va a introducir un elemento, lo va a desarrollar, que ya estaba insinuado también en las políticas libertarias o patrióticas, que era el reparto. El reparto. Boves comienza a ofrecer y a repartir, de modo que el 5 de julio de 2013, cuando ascendimos a quien había que ascender y a quien no había que ascender, es un reparto viejo. Y lo que hoy se llama políticas sociales, un gran reparto, es algo que tiene 200 años como mínimo andando. Ahí estamos repartiendo, ganando conciencia, ganando voluntades. Esto es lo que hace Boves. Y la amenaza mayor que consigue Boves en todo su periplo es al comienzo de su gestión, cuando no ve desarrollarse su política, pero una vez que engrana y comienzan a plegársele masas populares, su periplo marchó de manera expedita. Eso nos sirve para ver ahora sobre lo que preguntabas sobre si Francisco Miranda tenía o no un poder colegiado. No. En ese momento no hay poderes colegiados. No hay. Lo que hay es poderes dictatoriales y mentalidad de jefe único. Es la mentalidad militar tipo napoleónica. Ya Napoleón puede tener un alto mando, pero aquí en este momento no hay jefe militar. Aquí el poder estaba, la acción militar estaba en manos de uno o de otro. En este caso Marqués del Toro y después en manos ya definitivamente de Miranda. Para que este mando pasase a otras manos, hubo que hacer toda la conspiración contra Miranda, que fue una conspiración larga y extendida. No olviden que Miranda fue un poder que fue necesario liquidar y que se liquidó adecuadamente. Tal vez hay que decir que aun cuando ha habido
muchas investigaciones sobre Miranda. Todavía falta una síntesis de todo este periodo y todo lo que llamaría yo la tragedia de Francisco Miranda, la tragedia en Venezuela de Francisco Miranda. Bueno, sí, lo del Falque y demás, lo del Falque no se puede entender como una guerra, un intento de insurrección, no cuajó, dejó una historia allí, pues, una historia en el campo de los intentos, la batalla de Ciudad Bolívar, la batalla de la Victoria, que fueron momentos de importancia en el campo de las armas, y después de estas batallas se comenzó a hablar de un siglo de paz. El siglo de paz es una mentira, porque no es verdad que porque no haya disparos hay paz. En los últimos 14 años no ha habido disparos, pero quien diga que esto es un periodo de paz, no sé en qué país está viviendo. Estamos en unos periodos de mayor incertidumbre, mayor agotamiento, mayor despedazamiento humano, mayor violencia humano-espiritual, con el agravante de que es una violencia guiada, multiplicada, potenciada por los llamados medios de comunicación social, que son factores de violencia. Y la propia política que aquí se realiza no es política de contenidos, de proyección, de doctrina, sino una política efectista de y para los medios de comunicación. Aquí el político lo primero que tiene que medir es qué medios lo van a apoyar, qué medios van a difundir sus discursos. Si no tiene medios, no tiene política ni tiene ninguna posibilidad de existencia. Me voy a lanzar a tal posesión. ¿Con qué medios de comunicación? ¿Con qué medios? No tienes medios, no te lanzas, que no tienes vida. Pues bien, señores, estamos en esa violencia terriblemente mediática que tiene ya, no 14 años, tiene ya andando, por lo menos desde 1947 como mínimo. Ya la campaña de Gallegos en el 47 tuvo una publicidad mínima, publicidad radial, y desde entonces, desde Gallego, que inaugura, entre otras cosas, la canción como propaganda. Gallego tuvo su canción electoral, que fue muy difundida por la radiodifusión. Ese hombre es Rómulo Gallegos, que va a la presidencia, del estribillo de la canción de Gallego en el 47. Ese hombre es Rómulo Gallegos, que va a la presidencia. Pues bien, desde entonces hasta el día de hoy, que cada presidente o cada político entiende que su primer deber es convertirse en un espectáculo. Me remito al presidente anterior, el golpista presidente, convertido permanentemente en un espectáculo,
o al hijo del golpista presidente, hoy convertido también en un espectáculo que hermana o se empata con otro y otro espectáculo. Espectáculo en buena parte deprimente, porque la política venezolana toma cada día una jerarquía más caída, de mayor caída, de mayor foso. En síntesis, sí creo que hoy no hay política de armas, pero hay una política de armas